un matrimonio que da muchos frutos. Y realmente es lo que se busca a nuestro Dios, que cada matrimonio que inicia dé muchos frutos. Y no me refiero con frutos a hijos, exactamente, ¿verdad? Porque si no se nos van a asustar, ¿sí? Sino los frutos que realmente vienen de la felicidad en el matrimonio. Dios quiere que haya esos matrimonios, y en realidad lo que Dios nos enseña es que el matrimonio es bueno para el ser humano, sin duda alguna. El matrimonio es bueno para el ser humano. Dice Proverbios 18:22, algo muy hermoso. Dice aquí, ahí lo tenemos anotado: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es muy contrario a lo que dice la sociedad. La sociedad dice que el que haya esposa halla el mal, ¿sí? Y igual le dice a la mujer: no te cases, porque si tienes marido encontraste el mal. Para ambas partes, la sociedad le dice eso. La sociedad dice: no te cases de hoy, no te cases. Definitivamente, júntate mejor y ya, no, pero no te cases. Pero nuestro Dios, que es la verdadera sabiduría, la sabiduría espiritual, no carnal, no la sabiduría que es del mundo, sino la sabiduría de Dios, nos dice que el que haya esposa haya el bien, y que el matrimonio es bueno para el hombre, es bueno para la mujer. Por supuesto que sí. El matrimonio, Dios lo eleva a un nivel espiritual, a esa unión entre el hombre y la mujer. Cuando el matrimonio es cultivado de acuerdo a los principios de Dios, entonces el matrimonio puede dar muchos frutos. Cuando es cultivado con la palabra de Dios, con la espiritualidad que Dios, y que los frutos vienen a ser felicidad en ese hogar. Es muy hermoso un hogar donde hay armonía, donde hay paz, donde los dos son felices y los hijos son felices, y donde se siente protegido, y donde dan ganas de llegar a la casa, dan ganas de llegar al hogar y sentir esa felicidad. Es el matrimonio como Dios lo quiere, porque es un matrimonio que en realidad quiere Dios que el matrimonio sea para la felicidad del hombre. Si vamos nosotros a recordar el primer matrimonio allá en Génesis capítulo 2, cuando aparece cómo Dios le da la mujer a Adán, Génesis 2, 19 al 24, nos dice de esta manera. Bueno, desde el 18 vamos a leer. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. La alegría que ha de haber sentido Adán de ver a aquella mujer, a Eva. Dice que Dios formó todos los animalitos, y Dios vio que se hicieron desde los insectos hasta los mamíferos más grandes, todo lo que rodeaba a Adán, y dice que Adán le dio que pusiera nombre a los animales, pero había un problema, que de todos los animales no se encontró uno que fuera adecuado de compañero para Adán. Tiene una enseñanza muy grande para estos días.
Porque la sociedad que dice no te cases, quédate solo mejor. Y si sientes que te falta compañía, búscate un perro o un gato y ten perrijos y trátalo como a tu hijo, vístelo, ponle ahí todos los adornos, llévalo al veterinario a sus vacunas y dale de comer los mejores alimentos, y que en vez de un marido o de una esposa, ten un hijo, que sea un perro o un gato, y ese que sea tu hijo. Pero Dios dijo, no se encontró entre todos los animales ayuda idónea, compañera idónea porque no la hay. Entre todos los animales, por mucho que los queramos, por mucho que sea el perro más cariñoso y todo, no es el adecuado. El matrimonio es bueno, dijo nuestro Dios. El que haya esposo haya el bien. Entonces Adán se siente grandemente privilegiado a ver a aquella mujer hermosa. Y dijo, esta es diferente a cualquier animal. Y ella fue tomada de mi costilla y es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque lleva un simbolismo de la unión espiritual tan íntima del hombre con la mujer. Así que de esta manera, y hay una enseñanza ahí muy grande que aparece ya en el Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya hay una enseñanza ahí de que en cada matrimonio tiene que nacer una nueva familia. Y eso de dejar al padre y a la madre no tiene que ver solamente con que te vas a salir de tu casa a formar una vida aparte. Eso es muy saludable, muy saludable. Eso de que el hombre se lleve a vivir a la mujer con la suegra no es muy bueno. O que el hombre se vaya a vivir con la suegra tampoco es muy bueno. A veces hay necesidad, yo lo entiendo, que a veces los padres son muy ancianos, hay necesidad de cuidarlos y ocurre eso. A veces por necesidades económicas, sobre todo en los pueblos, se utiliza que se van a vivir a casa de los padres. Hay situaciones, más no es lo ideal. Lo ideal es que el hombre y la mujer tengan su propia casa, aunque sea un jacalito, y ahí es donde vivan, que sea muy humilde, pero que ahí vivan. Pero también tiene que ver el dejar a padre y madre con el pensamiento. Porque a veces la mujer nos acusa a los hombres de que no nos hemos cortado el cordón umbilical, nos dice. Que no se ha cortado, tiene mamitis todavía. Ya nos casamos y no quiere salir de con la mamá. Le gusta más la comida de la mamá que la mía. Pues no quiere salir de con la mamá. O a veces la mujer también se casa, pero no quiere salir de con la mamá. Pues no, que se casa, dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que es un privilegio y nace así una nueva familia. Y esa unión va más allá de la unión carnal, que es lo que Dios puso para procrear hijos, pero va haciendo una unión que es espiritual y es comparable a la que Cristo hace con la iglesia, la pone que hay una unión espiritual ahí. Eso es muy profundo, porque miren, en los matrimonios, cuando son como Dios quiere, un matrimonio que da muchos frutos, perdura ese matrimonio hasta la vejez, hasta que uno de los dos muera, pero ese matrimonio perdura. Pero con el tiempo uno cambia físicamente. Aquella muchacha que se casó a lo mejor a los 20 años, o qué sé yo, ¿no? Ya 22 o más grande, aquella muchacha delgadita, pues llega los embarazos, el parto, y pues se empiezan a acumular kilos, ¿sí? Es natural, cambia el metabolismo. También empiezan a salir varices. También empieza que pues sube la presión arterial, o que padeces gastritis, o te salen riumas, o la ciática. ¿Y el hombre? ¿Qué me dicen del hombre? Aquel hombre también atlético de 22 años, ¿verdad?
fuerte y que hasta iba al gym, ¿verdad? Ya que pasa la edad y se empieza a poner panzón, ¿verdad? Se pone calvo, ¿verdad? Y quiere que la señora le ponga pomaditas en la espalda por la ciática, ¿verdad? Ya se le traba la pierna, ¿verdad? Y luego, pues piensa que ya no puede caminar porque trae los callos. Pero la unión espiritual que Dios hace es lo que hace que perdure, a pesar de que ya perdemos ambos la belleza que teníamos de la juventud, tanto el hombre como la mujer. Por eso Dios habla de una unión espiritual, y dice así en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5. Habla acerca de la unión. Vamos a leer Efesios 5, versículo 22 en adelante, al 33. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos nosotros aquí que el apóstol Pablo hace una enseñanza primero muy espiritual, que es la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Hay varias metáforas de la relación de Cristo con la iglesia. Por ejemplo, Cristo es el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Es una de las metáforas. Otra es que es la familia en la cual nos llama hermanos y el Padre Dios. Hay varias metáforas que aparecen en la Biblia acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. Y aquí aparece una metáfora más, que es la iglesia como la esposa de Cristo, Cristo el marido, el esposo. Y dice que Cristo ama a la iglesia como a su esposa, que dio la vida por la iglesia. Bueno, de esa metáfora de la relación de Cristo con la iglesia, toma la aplicación Pablo de la relación que debe haber entre el hombre y la mujer. Dice él, le pone muy bien, el marido es cabeza de la mujer. Muchas veces en las predicaciones ahí se queda la cosa. El marido es cabeza de la mujer y la mujer debe someterse. Pero eso no es el énfasis que pone Pablo. El énfasis que pone Pablo aquí es que el marido ame a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y amarla es un verbo. Es un verbo. Como cantar es un verbo, caminar es un verbo. Amar es un verbo, no solo un sentimiento, porque tiene que ver que el sentimiento de la atracción que hay entre el hombre y la mujer, el enamoramiento que puede dar en cierto momento de la juventud, y cuando la persona se casa, todos los que han estudiado eso del enamoramiento han visto que dura poquito tiempo. La luna de miel, tal vez unos meses, para algunos años, pero después se pasa al amor maduro. Y habla aquí de esa continuidad de maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y el amor que habla aquí el apóstol Pablo es ese amor que cuida de la mujer
que la protege, que la ensalza, y que muchas veces ahí es donde fallamos los maridos. Ahí es donde fallamos, y es donde se quejan las mujeres, ¿sí? De que ya te soy indiferente, ya no eres caballero como eras cuando éramos novios, ya no es lo de antes, y nos habla de que la unión espiritual de amar a la mujer va a ser por siempre. Claro que hay situaciones que cambian, por ejemplo, llegan los hijos y si tenemos un bebé, la atención se centra en el bebé. Realmente también la mujer dice aquí, la mujer respete al marido. Fíjense cómo pongan el énfasis. Al hombre le dice que ame a la mujer, el énfasis ahí está. Y en la mujer el énfasis está en que respete al marido. Porque las dos cosas, pues desde aquel entonces se daban como problema, ¿sí? Que uno tiene que haber un lugar para que sea un matrimonio que da muchos frutos, ambas cosas se tienen que dar. Con énfasis, porque no dice que la mujer no ame al marido, ¿sí? Y ni tampoco no dice que el marido no respete a la mujer. No, lo que está dando el énfasis es que a cada uno su lugar, para que realmente haya muchos frutos, pero esto es como cultivar. Lo que se deja de cultivar, los que tienen jardín, lo saben. ¿Qué pasa el jardín cuando lo descuidamos? Se seca, ¿verdad? Crece la maleza. Y el agricultor que siembra su parcela con maíz, con frijol o lo que sea, si no la cultiva, si no la cuida, ¿qué pasa? Se pudre, ¿verdad? El que siembra frijol sabe que tiene que ir diario y cultivarlo, limpiarla de la maleza, tiene que fumigarla, tiene que limpiarla de insectos, tiene que ver la floración, tiene que ver recoger a tiempo. Se cultiva. El matrimonio se cultiva para que pueda llevar muchos frutos, cultivando el amor, que ahí es donde los hombres tenemos más problemas, porque la rutina nos encierra ya en el trabajo y las obligaciones y todo. Pero es lo que nos dice que para que lleve muchos frutos, ame a su mujer, y si la ama, pues la va a tratar bien y la va a cuidar. Y la mujer respete al marido, y si lo respeta, le va a dar su lugar, lo va a respetar y va a haber frutos, muchos frutos. De esta manera que esa combinación entre el hombre y la mujer es lo que hace que perdure el matrimonio y lleve frutos. ¿Saben qué? A pesar de los defectos de cada uno. Nadie como mi esposa sabe de mis defectos. Nadie. Ella es la que sabe mis defectos. ¿Sí? Ella, si le preguntan a ella, ustedes tienen una opinión de mí, le preguntan a ella, pues tal vez la opinión sea muy diferente. Ella es la que sabe. ¿Sí? Y yo soy el que sé también. Es así la unión tan íntima entre el hombre y la mujer. ¿Que hay defectos? Claro que los hay. Claro que los hay, claro que tenemos defectos de personalidad, de hábitos, costumbres, y que venimos de familias diferentes, con costumbres diferentes, con cultura diferente, y cuando nos juntamos, oye, pues resulta que a mí eso no me gusta, eso que cocinaste. Es que así no lo hacía mi mamá. A la mujer no hay nada que le moleste más que eso, que diga uno eso. Es que mi mamá lo cocinaba de otra manera. No, claro que hay problemas y hay defectos, ¿sí? Que tenemos defectos, y eso es muy importante, que ahí vamos a tener que trabajar y tolerarnos. ¿Y qué hacer cuando surjan las diferencias en el matrimonio? Me decía un sobrino, no voy a decir nombres, me decía un sobrino hace unos días, dice, no, le dije yo, porque tiene una empresa exitosa, le digo, qué bueno que tienes una empresa exitosa, pero debes cuidar tu vida personal, le digo, porque si no cuidas tu vida personal, sé de varios amigos míos que por no cuidar su vida personal, su empresa también se ha ido al fracaso, por no cuidar su vida personal. Digo, cuida tu vida personal, tu matrimonio. Sí, me dice, es que, pues sí, es cierto, dice, le he cuidado, pero a veces con mi mujer, no, a veces nos enojamos
y tenemos 2 días que no nos hablamos. 2 días que estamos los dos, está enojada ella, estoy enojado yo y no nos hablamos. Hay diferencias, hay dificultades, hay en el matrimonio, pero ¿qué va a pasar cuando esas diferencias, esos problemas ocurren? Porque van a llegar, hermano Ronnie y Beth, van a llegar, porque eso ocurre. Y si yo le diría ahí, a ver, levante la mano el matrimonio que no tenga diferencias con su cónyuge, nadie, ¿verdad? Todos tenemos diferencias, todos hemos tenido conflictos, hemos tenido problemas, pero ¿qué hacer? ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. Dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué hacer cuando lleguen las diferencias? Pues lo mismo que hacemos aquí en la iglesia, que es la recomendación de Pablo. ¿Qué dice Pablo? Sopórtense unos a otros. Sopórtense. O sea, tolérense unos a otros. En el matrimonio hay que tener esa tolerancia de unos a otros. Y a veces se cometen errores y ofensas, a veces, al hablar, al decir algo, al hacer algo que al otro le parece ofensivo, y tal vez que lo dijo no, pero hay ofensas. Y dice, perdonen. Una de las cosas que más ayuda en el matrimonio es saber pedir perdón. Eso ayuda bastante, porque cuando se busca la reconciliación pero sin pedir perdón, y el pedir perdón ayuda muchísimo a ese matrimonio para que dé muchos frutos. Sopórtense unos a otros, dice el apóstol Pablo, vístanse de misericordia, de benignidad, de la manera que Cristo perdonó, dice, perdónense. A veces yo sé que duele en el hígado lo que hizo el otro, ¿sí? Pero dice, perdónense, busque una explicación, tal vez por lo que vivió esa persona de niño o de niña, tal vez por su preparación, tal vez por su cultura, o tal vez por su inmadurez. Y el buscar decir algo, porque si nosotros pensamos, no, es que lo hace de mala voluntad, lo hace porque quiere molestarme, lo que hace porque... No, aquí ya no hay mala intención. Si uno lo hace con ese pensamiento, es difícil perdonar. Pero si uno lo hace tratando de comprender, bueno, es que lo hace porque es que vino cansado, vino cansada, está irritada porque está cansada o está cansado. Yo dije algo que molestó por su familia, etc. Cuando uno encuentra una explicación que sea razonable, en vez de pensar que sea malintencionado, entonces es más fácil perdonar. Decir, bueno, lo comprendo por de dónde viene, es lo que aprendió en su casa, pero ahora vamos a ir cambiando y vamos a ir mejorando. Eso es soportarse. Pero dice aquí el apóstol Pablo, pues vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, dice él. Y efectivamente es el amor lo que va a llevar a ese cambio. De tal manera que nos dice el apóstol Pablo que cuidemos la relación. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro, vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 al 7, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo del peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pone aquí, y quiero hacer yo el énfasis en este pasaje del 7, cuando dice, maridos, vivid con ella sabiamente. Como nosotros hombres, miren, mucho de lo que pasa en el hogar es para bien o para mal, es responsabilidad del hombre. Mucho. Porque es el cabeza de la familia. Y si la cabeza de la familia anda mal, la casa va a andar mal. Si la cabeza de la familia anda bien, tiene muchas probabilidades de que va a andar todo bien. Muchas probabilidades. Pero muchas veces, aún las respuestas de la mujer son por lo que ha provocado el hombre. Muchas veces la respuesta de la mujer ha sido por lo que el hombre ha provocado. Y si el hombre anda mal, si el capitán del barco anda mal, el barco va mal. Nosotros, varones, somos los que conducimos el barco. Y si nosotros andamos mal, no nos extrañe que la cabeza ande mal, que si la cabeza anda mal, que lo demás ande mal en el hogar. Gran responsabilidad pone Dios en nosotros los hombres al llamarnos cabeza del hogar. Es una gran responsabilidad. No es nomás, mujer, debes obedecerme porque Dios me puso a mí como cabeza del hogar. Hermanos, es la parte menor. La parte mayor es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como hombres de conducir ese hogar, y lo que pase en ese hogar, gran parte es, para bien o para mal, responsabilidad de nosotros los hombres. Y dice, por eso, Pedro, vivan con ella sabiamente. ¿Qué es sabiamente? Pues tener esa capacidad mental, espiritual, emocional, para llevar la vida correctamente de acuerdo a Dios con la mujer. Cuidar eso. Eso es vivir sabiamente. ¿Qué le molesta a mi mujer? ¿Cómo la puedo cuidar? ¿Cómo puedo ver que mi casa vaya bien, que mis hijos vayan bien? Y dice Pedro, ellas son coherederas. Coherederas quiere decir que van juntas, coherederas de la gracia. Porque dice, traten a la mujer como un vaso más frágil, con cuidado. ¿Para qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque como nos comportemos con nuestra mujer, va a ser nuestra relación con Dios. Y es que la participación del hombre es enorme dentro del hogar. Y gran parte de lo que pase yo lo veo en muchísimos casos que tengo como médico de familias que soy. El que lleva el desastre el hogar, en gran parte de los casos, si no en todos, en gran parte, el que lleva el desastre es el hombre. Es el hombre. Entonces nosotros tenemos de parte de Dios una gran responsabilidad para que ese matrimonio lleve frutos, viviendo sabiamente, y podemos, muchas veces no sabemos cómo, la palabra de Dios nos dice cómo. Siguiendo los mismos principios divinos, podemos llevar un buen matrimonio para que nos lleve mucho fruto. Deseamos que este nuevo matrimonio sean llenos de muchos frutos. Y no precisamente quiero decir hijos, Dios mande hijos. Yo sé que ya no son los tiempos de 10 hijos, 15 hijos. Y algunos dicen, no, mi abuela tuvo 18, ¿verdad? No son esos tiempos, pero me refiero a los frutos que hacen que un hogar sea feliz, armonioso, donde haya concordia, donde haya
realmente un gusto por decir mi esposa y ella mi esposo, y que ustedes, Ronnie y Beth, lleguen a viejitos muy felices, en concordancia, que Dios les permita una larga vida y que Dios les bendiga con hijos y que sea este matrimonio de mucha felicidad con muchos frutos para Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, la predicación es para todos, para todos los matrimonios también. Todas las bendiciones es para todos los matrimonios, y valoremos nuestro hogar, valoremos